Las situaciones en las que la proximidad del G-God nos deja sin palabras son verdaderamente notables. La cercanía entre Jimin y Jungkook es tan íntima cuando están juntos que parece que se encierran en una burbuja donde el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos. Se pierden en la mirada del otro y sus rostros están tan cerca que parecen prometer la esperanza de un beso inminente. Los casi besos del G-God abundan y crean momentos de alta tensión emocional, dejándonos al borde de los asientos. En la mayoría, es Jimin quien suele iniciar esta proximidad, poniendo a Jungkook en apuros y nervios, haciendo que no sepa cómo reaccionar a esta actitud. La manera en la cual Jimin se acerca a Jungkook, mirándolo intensamente a los ojos, siempre crea un ambiente cargado de electricidad. Jungkook, atrapado en la mirada de Jimin, a menudo se sonroja o sonríe nerviosamente, sin saber cómo responder a estas interacciones, ya que son fascinantes porque muestran una dinámica única entre ambos, donde Jimin parece tener el control, disfrutando de las reacciones tímidas y nerviosas de Jungkook. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en los últimos conciertos, hemos observado un cambio interesante en esta dinámica. Jungkook ha comenzado a tomar la iniciativa, acercándose a Jimin con una confianza renovada. Ahora es Jungkook quien pone nervioso a Jimin. En estos momentos, cuando es Jungkook quien se aproxima íntimamente a Jimin, el resultado es igualmente fascinante. Jimin, a pesar de ser el que usualmente comienza estas acciones, se encuentra desarmado y a menudo no sabe cómo reaccionar. Suele sonreír nerviosamente, mostrando una vulnerabilidad que antes no se veía con claridad. Esta inversión de roles añade una capa de complejidad a su relación. Ver a Jungkook tomar la delantera, acercándose con determinación, crea una nueva dinámica que es emocionante de observar. La manera en la cual Jimin responde, con sonrisas nerviosas y miradas íntimas, sugiere que incluso él puede ser sorprendido y desarmado por Jungkook. Este juego de poder y vulnerabilidad entre ellos es una de las razones por la cual su proximidad es tan cautivadora para nosotros. La interacción entre Jimin y Jungkook, con sus casi besos y momentos de alta tensión, son una parte integral de lo que hace que su relación sea tan especial. La manera en que se acercan, la intimidad de sus gestos y la forma en que se pierden en la mirada del otro, todo contribuye a crear momentos inolvidables que nos dejan anhelando más. Esta proximidad, tan cargada de emociones y posibilidades, es lo que mantiene la viva fascinación y el encanto del G-God, haciendo que cada interacción sea una experiencia única y llena de expectativas. La proximidad del G-God no solo es un espectáculo visual, sino también una muestra de la profunda conexión emocional que comparten, ya sea Jimin tomando la iniciativa o Jungkook sorprendiendo con su audacia. Cada momento está lleno de tensión y emoción. La burbuja en la que se encierran, donde solo existen ellos dos, crea una atmósfera mágica que nos deja a todos los que observan completamente hechizados y deseando ver más de su hermosa conexión. Ahora hablemos de uno de esos tantos momentos donde es Jungkook quien pone nervioso a Jimin. Un claro ejemplo de esto
ocurrió durante un concierto en Las Vegas, donde Jungkook no desaprovechó ninguna oportunidad para coquetear y poner nervioso a Jimin durante la actuación. Jimin estaba en el centro del escenario cantando para ARMY, entregándose por completo a su performance. Sin embargo, en un momento oportuno, Jungkook aparece detrás de él, rodeándolo por completo, al poner sus brazos alrededor de su cuello. Esta acción es algo común entre ellos, ya que la cercanía y la complicidad son elementos claves de su relación. Si dependiera de Jungkook, probablemente tendría a Jimin rodeado con sus brazos las 24 horas del día. En este instante, mientras Jimin seguía cantando, Jungkook comenzó a acercar su rostro al de Jimin poco a poco. La tensión en el aire era palpable y Jimin podía verse visiblemente nervioso, sin saber cómo reaccionar ante la acción inesperada de Jungkook. La proximidad de Jungkook hizo que Jimin se pusiera tímido, al punto que solo podía sonreír nerviosamente. No se atrevía a voltear, consciente de que el rostro de Jungkook estaba peligrosamente cerca del suyo. Esta dinámica creó un momento electrizante, donde el público pudo sentir la intensidad de la situación. Jungkook, por su parte, sabía perfectamente el efecto que estaba teniendo en Jimin. Su rostro lleno de satisfacción, consciente de que estaba poniendo a Jimin en una posición emocionante y nerviosa. Su disfrute era completamente evidente. Saber que podía poner nervioso a Jimin con sus acciones le fascinan completamente. Esta no es la primera vez que Jungkook toma la delantera en sus interacciones, y cada vez que lo hace, parece disfrutar mucho más del control que tiene sobre Jimin. La expresión de Jimin, nervioso y tímido, solo aumenta el placer de Jungkook, quien disfruta viéndolo cómo puede reaccionar de manera tan vulnerable a él. Durante este concierto, esta escena se convirtió en uno de los momentos más comentados y recordados. La habilidad de Jungkook para provocar y coquetear con Jimin de manera tan abierta y descarada es una de las razones por las cuales su relación es tan fascinante. Ahora, la posibilidad de un beso, aunque fuera un roce accidental, habría sido un punto culminante en su interacción, llevando la tensión a un nuevo nivel. La mente de los espectadores se llena de posibilidades y escenarios imaginarios cada vez que Jungkook y Jimin están tan cerca. La anticipación de lo que podría haber sucedido añade una capa de emoción y misterio a su relación, manteniendo a cada uno de nosotros en un estado constante de expectación. Jimin en ese momento parecía atrapado entre el deseo y la timidez. Sus nervios eran evidentes y su capacidad para girar y enfrentar a Jungkook directamente solo aumentaba la tensión del momento. Esta vulnerabilidad de Jimin es parte de lo que hace que su relación con Jungkook sea tan especial. A pesar de la presión del escenario y de estar en el centro de atención, Jimin no pudo ocultar sus verdaderos sentimientos, mostrando una faceta de sí mismo que pocas veces se ve. Por otro lado, Jungkook, con una actitud confiada y provocadora, parecía disfrutar cada segundo de la situación. La satisfacción en su rostro indicaba que sabía exactamente qué efecto estaba teniendo en Jimin. Este conocimiento y capacidad de jugar con las emociones de Jimin demuestran una comprensión profunda entre ambos.